Cualquiera de esos dos puede ser tanto metabólico como respiratorio en su origen primario. Vamos a empezar aquí con lo más fácil, que son los trastornos simples, aquellos en donde no hay alguna combinación de factores. En primera instancia, pues vamos a estar visualizando o monitoreando los niveles primero de pH. Pues ya sabemos que si es un pH disminuido es una acidosis y si es aumentado una alcalosis. Ahora bien, ¿cómo saber cuándo es metabólica y respiratoria en trastornos simples? Vuelvo a recalcar. Respecto al CO2, el componente respiratorio, en la acidosis respiratoria va a estar aumentado, porque acuérdense que el CO2 da origen a ácido carbónico. Y por consiguiente, va a haber una compensación a nivel metabólico renal de parte del bicarbonato, solo que como esta tiende a ser más bien lenta en comparación del componente respiratorio, podemos verlo normal o aumentado para compensar esa acidez proveniente del aumento de CO2. Sin embargo, al contrario, cuando es de origen metabólico, la falla primaria es el bicarbonato, es la disminución del carbonato. Por consiguiente, el pulmón va a tratar de compensarlo disminuyendo la concentración de CO2. Aquí a este nivel ya tenemos estos elementos para discernir entre respiratorio y metabólico en la acidosis. Y en la alcalosis, cuando es respiratoria, obviamente la falla principal o primordial va a ser el componente respiratorio, pero este va a estar disminuido. Y para compensarlo, el componente renal o metabólico va a tratar de disminuir la concentración de bicarbonato para poder alcanzar un pH, si no normal, al menos en los límites compatibles con la vida. O bien lo podemos cachar en estado normal, porque como es lento, puede ser que todavía no esté puesta en marcha esta compensación. Y en la metabólica, la falla primordial va a ser un aumento de bicarbonato, lo cual va a estar compensado total o parcialmente con un incremento en la concentración de CO2. Y aquí ya tenemos el espectro de los trastornos simples. Y como pueden observar, cuando es de origen respiratorio, el pH en contraste con la PCO2 van a estar en niveles opuestos, pH bajo, PCO2 alto. Igual en la alcalosis respiratoria, pH alto, PCO2 bajo. Y a la inversa, en la metabólica, pH bajo y PCO2 bajo van de la mano, y en la alcalosis metabólica, pH alto y PCO2 alto. Esto ha llevado a que algunas personas utilicen la mnemotecnia MIRO, que significa metabólico igual, respiratorio opuesto, dando referencia al sentido de las flechas de el pH con el PCO2. En algunas literaturas también mencionan como el bicarbonato, pero ya vimos que puede ser normal si es que aún no se ha llegado al nivel de compensación. Entonces con la mnemotecnia MIRO es sencillo a este nivel